Bienvenidos a otro podcast de Invierte con Mar, el podcast y el espacio donde hablamos de tomar decisiones financieras informadas e inteligentes. Y es por eso que hoy vamos a ir más allá de eso. Hoy vamos a explorar algo que nos está afectando y nos puede afectar a todos: nuestra seguridad, nuestras inversiones y más allá de eso, nuestra vida cotidiana y el acceso a la justicia en nuestro país. Hoy tengo el honor de tener a un magistrado aquí con nosotros en nuestro espacio para que nos explique el tema del Poder Judicial Federal, cómo funciona, cómo tenemos acceso a él y cómo nos repercute a nosotros los ciudadanos que no estamos dentro del poder, sus funciones. Tengo al magistrado Benito Arnulfo Zurita Infante y me voy a tomar el tiempo de leer su semblanza porque es importante saber la preparación que tiene la persona detrás del puesto. Es licenciado en Derecho por la Universidad del Valle de México y especialista en Administración de Justicia en Juzgados de Distrito por el Instituto de la Judicatura Federal. Cuenta con diversas constancias de cursos y diplomados recibidos, tales como lecciones de argumentación jurídica, introducción a la función pública jurisdiccional, teoría del delito, simplificación de la estructura de las sentencias de amparo, reformas fiscales, administración pública y derecho, extinción de dominio, así como otros en materia administrativa, civil y penal. Como docente, ha impartido diversas cátedras en materias de temas selectos de derecho laboral, amparo directo, aspectos relevantes de la ley de extinción de dominio y concursos mercantiles, entre otros. Ha participado en conferencias y foros, tales como Amparo Directo en la Universidad de Los Ángeles, el nuevo sistema de justicia penal desde la óptica del juicio de amparo en el Consejo de la Judicatura Federal, debates contemporáneos del constitucionalismo y la constitucionalización del derecho de la familia, ambos en el Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tiene una amplia trayectoria en el Poder Judicial de la Federación, en el que se ha desempeñado como oficial judicial en el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tabasco, oficial judicial y secretario en el Primer Tribunal Unitario de Décimo Circuito, actuario judicial y secretario en el Juzgado 13º de Distrito en el Estado de Veracruz, secretario del Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito y secretario del Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de Segunda Región, secretario en el Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, secretario en el Segundo Tribunal Colegiado en materia de trabajo del Sexto Circuito, secretario del Segundo Juzgado de Distrito en el Estado de Tamaulipas, y como juzgador federal ha sido titular del Juzgado Tercero de Distrito en materia civil en la Ciudad de México, juez sexto de distrito en el estado de Guerrero, juez segundo de distrito en materia civil en la Ciudad de México, magistrado del segundo tribunal colegiado en materia de trabajo del primer circuito y actualmente es magistrado del séptimo tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito. Un currículum muy largo. Gracias, Muchas gracias por estar aquí y por acompañarnos. Para nosotros es importante conocer cómo funciona el Poder Judicial. Entonces, muchas gracias por estar aquí. ¿Cómo estás? Gracias, Mariana. Muy bien. Y es un gusto estar aquí y poder expresar mis ideas sobre esta reforma constitucional que se avecina. Primero me gustaría conocerte, porque es importante conocer a la persona. ¿Qué te motivó a elegir una carrera en el Poder Judicial? Es un tema de vocación. Yo estudié la licenciatura en Derecho y luego tienes que elegir si te vas a dedicar, por ejemplo, a litigar asuntos de particulares o entrar a la administración de justicia. Yo tuve la oportunidad de ser estudiante y había una figura que se llamaba meritorio, es decir, ibas a un juzgado a hacer méritos, a costurar expedientes, a empezar a hacer acuerdos y ahí me dieron mi primer nombramiento. Cuando me dan mi primer nombramiento, yo me convenzo de que esa es mi vocación. Y ya lo decía Vargas Llosa y luego yo lo corroboré. En realidad, cuando entras porque es tu vocación, tu convicción, estás alejado del dinero, de la fama, tú lo que quieres es servir.
Y eso me orientó a seguir esta carrera y ir trascendiendo en cada uno de los puestos a los que ya diste lectura. Desde el más bajo, que es oficial judicial, actuario, secretario de juzgado, secretario de colegiado, juez de distrito y magistrado de circuito. Es importante aclarar que para cada uno de esos cargos es necesario presentar concursos de oposición. Tú concursas el cargo con otras personas. Para el caso de juez me tocó concursar aproximadamente con 2,000 personas más. El de magistrados un número similar. Y esta vocación te llevan, desde luego, a que te tomes con seriedad la función que desempeñas. Están en nuestras manos la libertad, el trabajo, las posesiones, y entraremos seguramente más adelante cómo esta reforma judicial sí puede impactar en personas como tú, que eres emprendedora, que tienes inversiones, y en la gente que va en transporte público, la asaltan, etc. De forma tal que yo entré al Poder Judicial de la Federación por convicción y sigo aquí por convicción. Y como decían los antiguos, a raíz de todo esto que está sucediendo, loados, decían, los hombres y mujeres auténticas que tienen un hueso en la espalda que no les permite doblegarse. Esta es una mala reforma, ya lo demostraré, y no nos doblegarán. Perfecto. Me gustó mucho además que explicas qué es la carrera judicial y eres una persona que ha llegado al lugar donde está por tu esfuerzo, por tu dedicación y por amor a lo que estás haciendo. No ha sido fácil llegar a donde estás. Has recorrido un camino que te ha llevado ahí. Y bueno, lo vamos a platicar, ¿no? Pero con esta reforma, decir, sales de estudiar Derecho y llegas con un 8, pero no tienes una carrera, es complicado, ¿no? O sea, yo leí, por eso leí tu semblanza, para que la gente podamos ver qué trabajo y con qué preparación estás en el puesto en el que estás actualmente. Sí, claro, y es muy importante, cuando tú haces algo por vocación, eso siempre está en el centro de tu vida. Y todo lo que afecta a ese centro, tú lo alejas, porque de otra forma no puedes cumplir con tu función. Tú no puedes decidir, cuando eres juez penal, por ejemplo, cuántos años merece una persona que tú has declarado culpable si estás distraído en otras cosas. Es una gran responsabilidad. ¿Quiénes se van a ocupar de eso? Un joven que acaba de salir de la universidad y fue sorteado, pusieron una tómbola y sacaron su nombre. Esa persona tiene la pericia para poder analizar un caso de esa trascendencia. Me gustaría que pudiéramos explicar a las personas que nos estén viendo qué es el Poder Judicial Federal. Sí, hay en todos los tribunales del Poder Judicial de la Federación hay una placa que dice que todo aquel que se queje de justicia tenga un tribunal que lo ampare, lo escuche y lo proteja contra el arbitrario. El Poder Judicial de la Federación, su esencia es el conocimiento de una figura que se llama el juicio de amparo. A través de este juicio de amparo, nosotros como juzgadores federales defendemos los derechos humanos de las personas. Un caso que pasó en pandemia. El gobierno no quería vacunar a los niños y fue por una decisión de los jueces federales que se ordenó que se vacunaran. Los niños con cáncer que no se les daba su medicamento, de igual manera intervinieron los tribunales de la Federación. De forma tal que nuestra misión es la defensa de los derechos humanos de cada uno de los gobernados que acuden ante nosotros. Como es en miles de casos, o sea, hay materia penal, civil, administrativa, laboral. Un trabajador que fue despedido, promueve un juicio, por ejemplo, y pierde, acude en última instancia ante nosotros para decir, sí me despidieron injustificadamente y merezco que me paguen
una indemnización o que me reinstalen en mi trabajo. Esa creo que es nuestra función primordial y creo que se ha reconocido en el Poder Judicial de la Federación. Quizá no lo hemos sabido transmitir. No quiere decir que no lo hagamos, Sí. pero los jueces teníamos la convicción, como decía Calamandrei, de que era una función donde te dedicabas a estudiar y tú hablabas por tus sentencias. Es decir, no necesitabas salir a explicar lo que tú hacías. Claro, las sociedades han ido evolucionando y quieren saber, bueno, ¿qué es lo que realmente hacen? Son expedientes de 70 tomos, 60 tomos, depende de la materia. Entonces, nuestra principal función es la defensa de los derechos humanos de las personas. Tú mañana tienes un problema de cualquier índole y le haces una petición al presidente municipal. Y el presidente municipal no te contesta. Que el drenaje, por ejemplo, algo que sea competencia del presidente municipal. ¿Qué haces si no te contestas? ¿Cómo lo obligas como ciudadano? No tienes forma. Tienes que acudir ante un juez federal a través de este mecanismo que está creado, que es el juicio de amparo, para obligar a esa autoridad que cumpla con lo que dice la Constitución. Tienes obligación de contestar fundada y motivadamente al ciudadano que te está pidiendo X o Y cosa. Ese es un caso sencillo. No, está perfecto porque yo creo que hay mucho... la gente pues piensa que ellos no tienen nada que ver con el poder judicial, o sea, que nunca van a llegar. Digo, un ciudadano que no esté cometiendo delitos, piensa que, pues, ¿a mí qué? O sea, ¿en qué me afecta o en qué me beneficia la reforma? O sea, se ha puntualizado mucho que a los únicos que afecta es a ustedes. Sí, mira, no venimos a defender un puesto, realmente no estamos en esa defensa. Claro, es un proyecto de vida, una carrera, yo llevo 27 años, voy a hacer en el Poder Judicial de la Federación. Pero, ¿cómo les afectará? Si leemos las noticias, por ejemplo, la calificación de inversión para México fue degradada. Y eso tiene ciertas implicaciones. Hay países, por ejemplo, que por ley, no sé, Japón, Alemania, Francia, España, por ley, tienen sus inversionistas la prohibición de invertir en un país con ese riesgo. O si viene la inversión, será con una tasa mucho más alta. ¿De dónde va a obtener capital el gobierno para pagar, por ejemplo, los programas sociales que están muy bien, están excelentes? ¿De dónde se van a obtener esos recursos? Tú misma como empresaria, por ejemplo, el día de mañana que tú quieras participar en una licitación y tú dices, esta licitación fue fraudulenta, ¿ante quién te vas a quejar? ¿Ante un juez que puso el mismo poder político? No. ¿Y te van a dar la razón? Pues no. Un juez al que no lo... Por eso, cuando tú llegas por mérito a ser juzgador, por mérito, tú no le debes tu cargo a nadie. Que es el tema actual. Es como funciona actualmente. Porque como que hay también mucho desconocimiento en cómo se eligen o cómo llegan a ser jueces o magistrados o ministros. Entonces, para redondear la idea, digamos, el tema de las inversiones va a ser un tema. Ya está anunciado. Ese va a ser un tema. Pero hay algunos otros peligros que se me ocurren. Pongamos que el gobierno dice que tu casa, por causa de utilidad pública, te la va a expropiar. Y ¿sabes qué, Mariana? Te la voy a pagar a lo que yo quiera. ¿Ante quién vas a acudir? Pues ante nadie, porque él va a estar puesto por él mismo. O sea, el juzgador va a estar puesto por el gobierno. Y si es un tema del gobierno que me está expropiando mi casa, pues obviamente va a estar de su lado. Y creo que ahí está la trampa. O sea, se cree que el control, se cree que dicen, vamos a democratizar la forma en la que llegan los jueces, ¿no? Que cualquier ciudadano pueda llegar con estos requisitos que acabas de mencionar. ¿Realmente eso va a ocurrir? Van a tener el poder político ellos. ¿Quiénes los van a seleccionar? Va a haber una boleta donde
Van a estar los elegidos por el presidente, por la Cámara de Diputados y de Senadores y por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Quién tiene el aparato para movilizar a las masas, para movilizar a la gente? Pero además me dicen a mí, por ejemplo, como juez, no, tú no te preocupes, tú puedes participar y entrar en la boleta. Después de 6 años que dicen, sin pruebas, que somos corruptos, que somos flojos, que tal. ¿Qué oportunidades de ganar tienes? No, nulas. Si te hicieron una campaña de desprestigio durante 6 años para llegar a esto. Entonces, va a afectar cualquier ciudadano que tenga un problema y tenga que enfrentarse al poder, va a ser un tema. Bueno, sigamos con las personas que invierten. Y si el SAT te finca un crédito fiscal por los millones que quieras. Sí, tampoco voy a tener quien me defienda. Digo, van a estar los jueces, pero si los jueces tienen una ideología creada y no tienen independencia porque fueron puestos por grupos de poder, no tienes ninguna posibilidad de ganar. Es más, en la propuesta estaba que cuando un juez fallara contra el interés público, lo que quisieran entender por interés público. Entonces, si a ti te fincaban un crédito fiscal y te decía el SAT, Mariana, tú me debes de ISR 50 millones. Y yo como juez decía, no, Mariana no los debe. Me podían acusar a mí como juez de decir, no, afectaste el interés público porque ya no entraron a las arcas del gobierno los 50 millones. Claro. Eso es bastante preocupante y eso es lo que tiene nerviosos a los inversionistas. Sí, mira, aquí hablamos de inversiones. Por ejemplo, en México hay un tema que está sonando mucho, que es el tema del nearshoring. De todas las empresas y manufacturas que estaban viniendo de otros países a instalarse en México, porque lo veían como un país atractivo. Todo el tema del Bajío, en Yucatán, ¿qué pasa? Genera una derrama económica en vivienda, en educación, en comida, en todos los servicios públicos. Hay un crecimiento y una derrama para toda la comunidad. Pero ¿qué pasa ahorita? Ya están así como que nos esperamos, mejor ya no. Entonces ya deja a México de ser atractivo para los inversionistas. ¿Y esto qué hace? Que al México, que a los ciudadanos comunes que puedan poner a lo mejor un changarrito, pues ya no lo van a poner porque ya no van a estar las personas trabajando en las fábricas. Ese va a ser un gran problema. Quizá vislumbro algunos otros como la libertad de expresión. Hay un caso sonado de un periodista que fue demandado, por ejemplo, por exhibir un video donde están dando unos sobres con dinero. Entonces, recuerdo a un filósofo francés que decía, puedo no estar de acuerdo con lo que opines, pero defenderé con mi vida tu derecho a que lo digas. Y transitar este camino ya lo hemos visto. Lo hemos visto en Venezuela, por ejemplo, es un caso dramático. Perú, con Fujimori en los años 90. ¿De qué se trata? De matar la democracia. ¿Y cómo matan la democracia? Capturando a los jueces. ¿Por qué? Porque cuando hay perseguidos políticos, ¿qué jueces van a juzgar? En Bolivia, que es uno de los países donde se experimentó que los jueces se eligieran, por ejemplo, por voto, esos mismos jueces a los que puso Evo Morales fueron los que persiguieron luego a Evo Morales. Entonces, yo creo que hay que transitar con cuidado. Tampoco entiendo las prisas. O sea, ¿por qué no se medita? Ahí están los estudiantes manifestándose, quieren que se les escuche. A nosotros no nos han escuchado, no nos han dado voz. Es lo que ellos decidieron y dijeron, esto es irreductible y esto no. Pues eso no es un diálogo. Sí, no, claro que no. Es una determinación que ya tomamos bajo un argumento falaz. Dicen, tantos millones de personas votaron por nosotros. Sí, pero hubo otros millones de personas que no votaron por ustedes y otros más que se abstuvieron. Y si sumamos esa otra parte, son muchos más. Entonces, tienen legitimación para reformar la Constitución en los términos que ellos quieren. Y 2 puntos muy importantes que quiero resaltar. 2 voceros del oficialismo hace 2 años dijeron, no se puede elegir jueces y magistrados
por voto popular. Y no se puede elegir por voto popular porque pues vas a estar distraído en ser popular y no que tengas la pericia para hacerlo. Se convirtieron al oficialismo y ahora dicen totalmente lo contrario. Y luego otra persona también del oficialismo dijo, diputados, aprobemos esta reforma como un regalo para el presidente. Entonces, ¿es un regalo para el presidente o es una reforma que para mejorar el sistema de justicia? Que no mejora el sistema de justicia, ellos mismos lo han reconocido. Lo que mejor funciona es el Poder Judicial de la Federación y es el que quieren destruir. Esa es mi opinión. A mí me gustaría que explicáramos, porque hay mucha como confusión. He visto muchos comentarios de, oye, pues yo cuando voy al Ministerio Público tardan horas en atenderme o le tengo que dar para las copias o juzgan mal. Entonces, me gustaría que me explicaras cuál es la diferencia entre los juzgados de primera instancia, que es con quien la gente pues comúnmente se topa más, a el Poder Judicial Federal. Sí. Porque hay una visión así. Sí, no se ha comprendido, no hemos sabido explicar en qué consisten estos poderes. Primero, los ministerios públicos no forman parte del Poder Judicial de la Federación. Se supone que hay unas fiscalías que son autónomas, hay un fiscal al que se le designa y esos forman parte de los ministerios públicos. Cualquier persona que la asaltan, la roban, se meten a su casa, algún homicidio, etc., van y ponen su denuncia ante el Ministerio Público. Y le corresponde a ese Ministerio Público abrir el caso, una carpeta y empezar a investigar para dar con quien cometió ese delito en contra de esa persona. Hay un nivel de impunidad, dicen, del 90%. Pero eso no es atribuible al Poder Judicial de la Federación. Entonces, ustedes no tienen nada que ver con eso. No tenemos nada que ver con eso. ¿Quieren reformar, hacer un sistema de justicia que funcione? Veamos por qué es esa tasa de impunidad. Hay muy pocos ministerios públicos. ¿Por qué no se investiga correctamente? ¿Los peritos no están preparados? ¿Qué está sucediendo? Pero se tiene que modificar desde ahí. Pero eso no forma parte del Poder Judicial de la Federación. Okay. Eso es aparte. Cuando una persona va y pone su denuncia, le corresponde al Ministerio Público investigar, dar con los culpables y ese caso sí llevárselo a un juez. Y dependiendo de la naturaleza del delito, conocerá un juez del fuero común o Foro un juez común entendamos federal, como los... un juez de primera instancia, ¿no? Los que corresponden a los jueces de los estados. Estados, ok. De los estados. Entonces, un robo, por ejemplo, bueno, le corresponde a un juez del estado. Hay dos tipos de delitos. Delitos estatales, o ¿cómo se dice? Comunes. Delitos comunes y delitos federales. Si es un delito federal, va a un juez federal. A un juez federal. Por ejemplo, un secuestro, asuntos de delincuencia organizada, portación de arma de fuego, algunos temas de narcotráfico, delitos de alto impacto, digamos. Van al federal, a jueces federales que conocen en primera instancia de eso. Ok. Y luego existen, dependiendo gravedad. Exacto, la gravedad. Si fue un juez de primera instancia del estado de Puebla, por ejemplo, el que resolvió y dijo, se absuelve a esta persona, pues la víctima tendrá acceso a un recurso y en última instancia ir al amparo. Ahí entonces se pasa. Ahí se pasa al federal, como una instancia terminal. Por eso digo que debemos empezar de abajo hacia arriba. Claro. Lo que mejor funciona. De la base, porque usted es piramidal. O sea, incluso después del juzgado federal está el tribunal, ¿no? Sí, conocen, depende, no quiero utilizar tecnicismos, pero cuando resuelve un juez federal, luego hay otra instancia que le integran 3 magistrados y revisan lo que hizo ese juez. Si ese juez resolvió bien o resolvió mal. ¿Y por qué me parece, y aprovecharé esto, una mala reforma? Miren, acaban de suceder, 2 jueces dictaron unas determinaciones y el poder político dijo, juicio político contra esos jueces,
denuncias ante el Ministerio Público y quejas administrativas para que se les inhabilite de que sigan. De que no O sea, es resolvieron una lo que forma, yo dije. pues es una forma, me parece, de persecución. Persecución. Porque si no estás de acuerdo con lo que decidió ese juez, lo institucional es que interpongas el medio de defensa que corresponde. Pero si vas a empezar la persecución de esa forma, pues eso va a agravar las circunstancias, va a inhibir, insisto, las inversiones. Y el tiempo dirá. Oye, y hay un tema muy comentado y muy controversial, el tema de por qué ganan mucho. O sea, ¿por qué los sueldos de jueces, magistrados y ministros son altos? Yo creo que esa es una narrativa que se ha utilizado, y lo primero que preguntaría es, ¿ganamos mucho comparado con quién? Este tema llegó hasta la Corte, por ejemplo, porque la Constitución dice, jueces y magistrados y ministros no pueden ganar más que el presidente. Y el presidente dice, es que ganan más que yo. Y se le dijo, ok, para que podamos ver si ganan más que tú, a ver, desglósanos tus gastos. Todo lo que tú tienes. Pues no paga renta, por ejemplo. No paga luz, no paga agua, etc. O sea, él dice que con 200 pesos la arma. Yo lo he visto que dice así. Sí lo ha dicho. No lo creo, sinceramente. Me parece que es una forma de burlarse de lo que sucede. Y sacan unas tablas de salario que en primera no corresponden, cuando menos, a lo que yo gano, a lo que yo percibo. Pero vamos a poner que se considere que el salario es alto. Pues entonces la solución no es correr a todos, sino reducir el salario. ¿Por qué esa medida extrema? ¿Qué tiene que ver el salario con que digan, vamos a correrlos a todos y que sea el pueblo? Y esto es muy atractivo, porque tú le preguntas a una persona, oye, ¿tú prefieres elegir a tu juez o que lo elija alguien más? No, pues todos te van a decir, no, pues yo quiero elegirlo. Y eso es, esa narrativa no hemos logrado vencerla, digamos. O sea, es falso que tengamos unos salarios desproporcionados. Y digo, insisto, dependiendo con quién nos comparemos, ¿no? Pero ¿cuánto le inviertes tú en tu conocimiento? ¿Cuánto tiempo pasas trabajando? O sea, ¿cuántas horas le dedicas a tu trabajo? A comparación de quién, lo acabas de decir. Pero, pues sí, ¿cuántas horas estás en el tribunal? ¿Cuántas horas le dedicas a estudiarle, no? Pues es un trabajo de una alta especialización. O sea, no es cierto esto de que pues, no tiene ningún chiste ser juez, ¿no? Sí tiene muchos aspectos técnicos que debes conocer. ¿Cuánto tiempo le invertimos? No tenemos tiempo. En el tribunal colegiado donde yo estoy, por ejemplo, a la semana resolvemos aproximadamente 70 casos a la semana. Y son expedientes de 7, 8, 9, 10 tomos. Tomos hablamos de sí, para ilustrar. Expedientes así, de este tamaño. 60, 70 asuntos a la semana, 10 asuntos diarios, leer todo eso. Asuntos complejos, temas que tienen que ver, por ejemplo, con marcas. Otro ejemplo que te quería poner de cómo impactará de manera violenta. Pongamos que tú registras una marca. Cuando tú registras tu marca, ¿qué haces con tu marca? Pues la uso, la exploto. Es mía. Y le inviertes a tu marca. Ajá, sí, sí. Y le puedes invertir 5, dependiendo del tamaño de tu marca, $5 millones, 10, 20, 100, lo que sea. ¿Qué pasa si ese registro marcario te lo quita? Pierdo todo lo que yo invertí. ¿Y ante quién vas a acudir? Sí. Pues. Si esos jueces son jueces impuestos. Sí, porque van a afectar entonces al interés público. Y venía pensando un caso aún un poco más
más drástico. Si esto es así, pues muchas personas, muchos colectivos tendrán interés de tener sus jueces. Ya se ha dicho, pues el crimen organizado va a querer tener sus jueces. Claro. Los grandes empresarios van a querer tener a sus jueces. Sí. El poder político va a querer tener a sus jueces. Pero yo me pregunto, ¿y qué pasaría si la Iglesia Católica dijera, pues yo también quiero tener a mis jueces, porque a mí la interrupción del embarazo no me parece? Y yo quiero tener ministros que revoquen ese criterio que existe y que sí sea penado el aborto, por ejemplo. De forma tal que es bastante complicado. Siempre el populismo consiste a los problemas verdaderamente complejos, darle soluciones de manera simple. Va a ser un error, si esto se aprueba, va a ser un error histórico y revertirlo costará muchas generaciones. Definitivamente. Oye, este podcast es para que saquemos todas las verdades, saquemos todas las dudas que he leído en redes sociales. ¿Qué pasa con los lentes y la ropa y todo eso que dice el presidente que les dan? Y creo que 5 guaruras y no sé qué tantas cosas. Es mentira. No tenemos guaruras, cuando menos yo no. No nos pagan ropa. No nos dan vehículos. Y la prestación que sí existe es la prestación de los lentes. Y creo que esta prestación es una conquista. La base trabajadora son casi 55,000 trabajadores que están todos todo el día frente a una computadora, por ejemplo. Sí. Creo que es una conquista de alguna forma laboral. Todo el día 10, 11 horas, ¿verdad? Sí, o sea, y más a veces. Más tiempo se le tiene que invertir, porque tenemos plazos. No sé, a una persona que la detienen y se la ponen a disposición de un juez para decir si debe quedar libre o debe ir a la cárcel, tiene un término fatal para resolver. El juez no puede decir, no, pues me voy a mi casa y ahí el lunes que regrese veo ¿Cómo va? ¿Qué hago contigo? Hay zonas del país, todos lo sabemos, que son muy peligrosas, muy violentas, y donde hay jueces que llevan casos pesados de narcotráfico, que son amenazados de muerte o que les van a secuestrar a la familia. Y ahí sí existe un protocolo para darle protección a esos jueces. Bueno, no tiene mucho, se metieron 2, 3 años a la casa de un juez y lo asesinaron frente a sus hijos, un juez federal. Esos son los riesgos también de la profesión que no se ven y que no es culpa de nosotros, tal vez no hemos sabido transmitir. Pero no, ropa no nos dan, seguridad tampoco. Yo fui juez en Acapulco en una época muy violenta, donde el propio Consejo de la Judicatura, quienes revisaba las actuaciones de los jueces, Acapulco en ese tiempo había un estudio que en inseguridad estaba en segundo lugar después de Afganistán. ¿Cómo crees? ¿Y estabas de juez? Y ahí estaba de juez y no teníamos protección, no teníamos absolutamente nada. Porque para que te den protección tienes que avisar, oye, me amenazaron, mira, me mandaron esto. Tiene que haber como una justificación. Tiene que haber una justificación. Sin embargo, yo llevé un caso, un concurso mercantil muy trascendente, por ejemplo, y bastó que una juez de Estados Unidos dijera que se sentía nerviosa por ese asunto para que le dieran protección. Su simple manifestación. Cosas que no suceden en México. Pero es una narrativa violenta de polarización, de decir, ganan mucho, no se lo merecen. Y bueno, si el problema son los lentes, devolvemos los lentes, pero no destruyan el Poder Judicial. Es más, devolvemos los lentes y los que ya nos hayan pagado, los reembolsamos. Pero son pretextos, realmente me parecen
me parecen pretextos que no tienen ninguna justificación. Porque si el tema es el dinero, que se reajuste eso, pues. A mí me parece, y a lo mejor, no sé si te lo debería decir, ¿no? Pero si tú bajas sueldos, o sea, hay primer circuito o circuitos así, que llevan casos de millones de dólares. Si tú tienes un salario que no te está dando para pagar tus gastos, pues te vas a hacer a lo mejor más corrompible. Ok, tú, yo sé que eres una persona íntegra y amas lo que haces, pero sí conozco a unos jueces que tienen 6 hijos, ¿no? Entonces, pues si tienes un caso de millones de dólares y estás ganando, no sé, 10,000 pesos al mes en un México donde nuestra inflación es muy alta y que pues vas al súper y más en el Oxxo vas y te gastas 200 pesos en una coca y unas papitas, ¿no? Y tú que estás en un juzgado además y tienes que pedir de comer, porque el tema de las familias en el Poder Judicial también es un tema muy complicado. ¿Por qué? Porque se la viven ahí y entonces pues ellos están ahí, ni siquiera tienen como una vida familiar normal. Deberíamos hacer un estudio de eso, por cierto. Sí. Entonces, a mí no me parece que sea un tema de salarios, es más bien un tema de envidia. Es un tema de, pues no quemo mi casa, pero quiero quemar la tuya. Y no quiero que a mí me vaya bien, pero a ti tampoco. Sí, tienes razón. Incluso en la Constitución actual está previsto que el salario que nosotros percibimos no debe de bajársenos. Es una garantía que tenemos. Porque los casos que ustedes manejan no son casos simples. No es un robito ahí que en la esquina. Tienen un peso mayor, yo pienso. Sí, el primer circuito, pues depende de la materia, tiene casos que económicamente son muy significativos. Por ejemplo, en materia fiscal, en materia civil, también hay casos. Mercantil. En materia. Mercantiles de empresas, de cosas así, transnacionales, los barcos que llegan de otras partes del mundo que traen importación, exportaciones. Oye, nos quedan poquitos minutos. 2 preguntas puntuales. ¿Cuál es el escenario que ves si esta reforma pasa de un México? Veo a un México con problemas económicos, comprometidos los programas sociales, así lo diré. No sé de dónde sacarán recursos si los empresarios no vienen a invertir su dinero por la inseguridad que representará esta reforma. Va a haber un impacto en los ciudadanos porque hay una historia muy bonita de un rey de Italia que decía que de qué le servía ser rey si no podía cometer arbitrariedades. Entonces, crear una autocracia, y una autocracia es el poder de una sola persona, con bases constitucionales, ¿quién va a detener ese poder? Y el poder se controla con el poder mismo. Entonces, de lo que servía el Poder Judicial y la Suprema Corte era de un contrapeso a los otros poderes. Desafortunadamente, siempre el Poder Judicial es el poder más débil, porque depende de sus recursos del legislativo. Sí, no debería funcionar, ¿no? Son 3 poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. Y por algo están creados, se supone, independientemente uno del otro. Y impactará en persecuciones para jueces que sean incómodos. A mí me parece que si esto se aprueba, será un retroceso terrible para la sociedad mexicana. No habrá quien defienda sus derechos. No habrá. No existirán esos jueces que le ordenen al gobierno: tienes que vacunar a los niños, tienes que proporcionarle sus vacunas a los niños, tienes que darle su tratamiento a los niños con cáncer. No habrá. Si el gobierno no quiere hacerlo, no habrá un juez que te diga que lo haga. Y a los trabajadores. Igual. Ayer platicaba con alguien y me decía que en la ley hay una parte donde dice que el trabajador puede llegar y decirte, algo, no me parece su sentencia, tú búscale qué tiene que ser, pero algo tienes que defenderme. O sea, defendiendo siempre a los trabajadores. ¿Sí? ¿Algo funciona así?
O sea, que tú tienes que buscarle ahí en su sentencia, en todo lo que sea, para beneficiar o para cuidar más bien al trabajador. No, digo, que opera así actualmente. Ajá. O sea, que busca proteger siempre al trabajador. No, hay ciertos equilibrios, ¿no? O sea, no necesariamente tienes que proteger al trabajador. Sí hay ciertas protecciones para el trabajador, como por ejemplo, si yo te acuso que me despediste, tu patrón, tienes la obligación de llevar las pruebas, por ejemplo, etcétera. Pero no como una forma de que el juzgador debe ser imparcial, de que yo me voy a inclinar hacia el trabajador, sino con estas reglas que tengo, ¿qué advierto yo quien tiene la razón? Okay. No, imagínate un sistema donde digamos, no, pues siempre hay que, pues sí. todos los patrones, los empresarios, tal, pues dirían, no, pues ese sistema no funciona, porque a lo mejor es un trabajador que sí merecía ser despedido y llevó un procedimiento para despedirlo, porque no trabajaba, no se presentaba a trabajar, lo que suceda. Entonces, no, es un equilibrio y el juez debe ser imparcial en juzgar ese tipo de casos y todos. Oye, ahorita ya pasó la reforma en la Cámara de Diputados. El domingo sesionan los senadores. En un minuto, ¿qué mensaje le darías a las personas que piensan que la reforma judicial no les afecta? Y además, ¿qué pueden hacer ellos? ¿O qué podemos hacer nosotros como sociedad si no estamos de acuerdo con esta reforma? Manifestarnos, hacernos visibles. Es importante también que nosotros sepamos transmitir a la sociedad que esta reforma sí les afecta, que esta reforma llevará la pérdida de sus derechos. A mí me gusta mucho la cultura francesa, por ejemplo, porque desde la revolución siempre luchan porque se respeten sus derechos. Y es muy difícil un retroceso con ellos en esas luchas. Todas las conquistas que hemos tenido, todo lo que el pueblo mexicano ha padecido para regresar a donde queremos regresar, al poder, al darle el poder a un solo partido, eso ya lo vivimos. Y por eso cuando dicen México es un país subdesarrollado, y subdesarrollado quiere decir que somos incapaces de aprender de las experiencias propias. Ya tenemos experiencia qué pasa cuando una sola persona o un solo partido tiene el poder. Ya lo vivimos en México. No podemos permitirlo. No podemos permitir que el Poder Judicial de la Federación caiga, porque el día de mañana no habrá quien defienda tus derechos. Ya hablamos a los niños, a los trabajadores, a los empresarios, contra el Estado. Entonces, todos los ámbitos de la sociedad creo que están involucrados en esta reforma. ¿Por qué? Yo me pregunto, ¿por qué tanto interés en capturar al Poder Judicial de la Federación? Y de una manera apresurada, o sea, les surge... Es como una venganza. Algunos le dan esa lectura de una sentencia que no le gustó al presidente. Yo tengo otra lectura. Yo creo que quieren capturar al Poder Judicial y poner a sus jueces. Y entonces sí, no tener ningún contrapeso. Tener un total autoritarismo. Yo el día de mañana quiero expropiar tu rancho porque tu rancho me gustó y te voy a pagar lo que yo quiera. Ahorita son cosas que no se pueden hacer y parecen cosas exageradas. Pero veamos la historia de así empezó Venezuela. Sí. Hugo Chávez cuando protestó diciendo, protesto ante esta constitución moribunda. Y la reformó y se religió. ¿Y en qué estado se encuentra Venezuela? Entonces esperemos... Bueno, esperemos que ya Venezuela mejore. Ya está en el camino. Pero ¿cuántos años le ha tomado? Pero ¿a dónde queremos llevar a México? Sí, incluso no se me fue ahorita la opositora de Maduro, no me acuerdo cómo se llama. María Corina. María Corina, o sea, dijo, hermanos mexicanos, espejense en Venezuela. Lo ha dicho ella. Y muchos venezolanos también en redes sociales han dicho, México, ¿qué pasa? Siempre se toma como que si es una exageración hacer ese tipo de comparaciones, pero siempre es importante voltear a ver lo que sucede en otros lados para saber si vamos por el camino correcto.
el poder absoluto en una sola persona no me parece buena idea. Pues muchas gracias, Benito, por estar aquí hoy, por explicarnos a todos, y esperemos que este podcast llegue a donde tenga que llegar y que pueda pues tocar a la gente y que podamos entender cómo funciona y que se pueda detener esto del Poder Judicial, porque realmente el acceso a la justicia en México es muy importante, el acceso a tus derechos y el tener pues quien te defienda. Entonces, pues muchas gracias por estar aquí. No sé si quieres agregar algo más. Gracias, sí. Me gustaría concluir con algo que ya lo dije en alguna otra conferencia, en una conferencia que di. Y Dalí decía que él era místico, católico, apostólico y romano, pero que le faltaba la fe. O sea, que en realidad no era nada de lo anterior. Yo no soy místico, no soy católico, no soy apostólico, no soy romano, pero tengo fe en que el pueblo de México despertará y no permitirá que esta reforma pase. Muchas gracias. Yo también espero eso. Gracias, Mariana. Hasta luego.